Hola, ser único significa que no hay nadie más en el mundo que sea exactamente como tú. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias características que nos hacen especiales. Aquí te dejamos algunos consejos para explicarle a los niños lo que significa ser único. Cada persona es única. Cada persona en el mundo tiene su propia personalidad, su propio aspecto físico y su propia forma de ver la vida. Es importante que los niños comprendan que no hay nadie más en el mundo que sea exactamente como ellos. Ser diferente es algo bueno. A veces podemos sentirnos diferentes o fuera de lugar, pero es importante recordar que nuestras diferencias nos hacen especiales y únicos. Debemos celebrar nuestras diferencias y aprender a amarnos y aceptarnos tal como somos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores y tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Es importante que los niños entiendan que no tienen que ser perfectos para ser únicos y especiales. Debemos aprender a aceptar nuestros errores y defectos y trabajar para mejorarlos. Aprender a amarnos a nosotros mismos. Para ser únicos, es importante que aprendamos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a valorar nuestras cualidades positivas y a ser amables y compasivos con nosotros mismos. La importancia de la autoexpresión. Ser único también significa que tenemos nuestra propia forma de expresarnos. Es importante que los niños aprendan a expresarse de manera auténtica y a compartir sus pensamientos y sentimientos con los demás. La creatividad nos hace únicos. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia creatividad y habilidades artísticas. Es importante que los niños aprendan a expresar su creatividad y a explorar sus talentos únicos. Aceptar a los demás. Así como es importante aceptarnos a nosotros mismos, también es importante aceptar a los demás tal como son. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades. Debemos aprender a respetar y valorar a los demás por lo que son. No compararse con los demás. A veces podemos sentirnos presionados para compararnos con los demás, pero es importante recordar que cada persona es única y que no debemos compararnos con los demás. En lugar de eso, debemos enfocarnos en nuestras propias cualidades y habilidades. La importancia de la diversidad nos hace únicos y nos enriquece como sociedad. Es importante que los niños aprendan a valorar y celebrar la diversidad cultural, étnica, entre otras. Ser auténticos. Para ser únicos, es importante que seamos auténticos y honestos con nosotros mismos y con los demás. Debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias y valores. La importancia de la autoconfianza. Para ser únicos, es importante que tengamos confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Debemos aprender a confiar en nuestras decisiones y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. La empatía nos hace únicos. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y entender sus sentimientos. Es importante que los niños aprendan a ser empáticos y a valorar la diversidad de pensamientos y sentimientos de los demás, ya que esto les permitirá relacionarse mejor con los demás y comprender mejor el mundo que los rodea. No tener miedo de ser diferente. A veces podemos tener miedo de ser diferentes o de destacarnos, pero es importante recordar que la verdadera unicidad viene de ser fiel a nosotros mismos y a nuestras creencias. Debemos aprender a abrazar nuestra individualidad y no tener miedo de ser diferentes. La importancia de la autoestima. La autoestima es la forma en que nos vemos y valoramos a nosotros mismos. Es importante que los niños aprendan a tener una buena autoestima y a valorarse a sí mismos como individuos únicos y valiosos. El respeto hacia uno mismo. Para ser únicos, es importante que nos respetemos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Debemos aprender a poner límites saludables y a cuidarnos a nosotros mismos de manera física, emocional y mental. La autoaceptación. Para ser únicos, es importante que aprendamos a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Debemos aprender a amarnos y valorarnos a nosotros mismos, incluso con nuestras imperfecciones y defectos. El valor de la individualidad. Ser únicos significa valorar nuestra individualidad y nuestra unicidad. Debemos aprender a ser fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias y a no conformarnos con lo que se espera de nosotros. La autoexploración. Para descubrir nuestra unicidad,
Es importante que exploremos nuestras pasiones, intereses y habilidades únicas. Debemos aprender a experimentar y a probar cosas nuevas para descubrir lo que nos hace únicos. La importancia de la autoexpresión. La autoexpresión es una forma de compartir nuestra unicidad con el mundo. Debemos aprender a expresarnos de manera auténtica y a compartir nuestras ideas y opiniones con los demás. La unicidad como un regalo. Ser único es un regalo que cada uno de nosotros tiene. Debemos aprender a valorar nuestra unicidad y a compartirla con los demás para enriquecernos como individuos y como sociedad.